allí la cita textual. Son ahora las 7:15 de la mañana. Mire, la Universidad Católica Andrés Bello es una de las más importantes del país. Es una universidad reconocida internacionalmente. Es una referencia para los venezolanos. Y sus rectores siempre han sido, los defino como cultos, informados, analíticos, críticos, amplios, propositivos también. El padre Ugalde sigue estando allí a través de sus escritos. Recordamos siempre al padre Virtuoso también, ahora en paz descanse. Y ahora un hombre inteligente, vertical, franco, es el padre Arturo Peraza, quien es su rector y está con nosotros en el estudio. Padre, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias por esa tremenda presentación. Realmente me siento honrado. Padre, nosotros honrados con su presencia acá. Comencemos por la universidad. ¿Cómo está la Universidad Católica? Estaba leyendo que van a ofrecer un doctorado en comunicación, ¿sí? Así es, efectivamente. Vamos a ofrecer un doctorado en comunicación. Y bueno, forma parte de un proceso en donde estamos presentando nuevas áreas de conocimiento y en diversos niveles. Yo siento que si hay algo que está haciendo la universidad es tratando de leer el contexto global y el contexto local y poder decir, bueno, qué es lo que está siendo necesario en este momento para complementar elementos de formación. Por ejemplo, de comunicación. Estuvimos hablando con la banca porque la misma banca mostró muchísimo interés en que sus equipos de comunicadores tuvieran un proceso de formación que los cualificara en los trabajos que ellos tienen que hacer en torno al trabajo corporativo y lo que están trabajando. Entonces, bueno, hemos visto oportunidades que también se ven con algunas otras instituciones, colectivamente hablando. Evidentemente ya habrá particulares que también muestren abierto interés. Te puedo decir que, por ejemplo, resulta llamativo lo exitoso que es el doctorado de filosofía, especialmente en Guayana. Ha sido un campo muy exitoso porque gente que está relativamente retirada consigue allí un espacio, un oasis para la lectura, la formación, el encuentro con ámbitos del conocimiento que quizás no había tocado anteriormente y que de manera sistemática en este momento puede tener la oportunidad. Pero como hablas de ese nivel, pues hablar del nivel de las academias. Es otro nivel distinto, esta línea de extensión de la Universidad Católica en donde hemos tratado de abrir espacios ahorita, el último en diseño, con varias salidas, prácticamente año y medio, jóvenes muy interesados en todo el ámbito que puede ser diseño de interiores, diseño gráfico, diseño computacional, es decir, a la cantidad de oportunidades que se pueden abrir y que hemos hecho de nuevo alianza con, en este caso, Prodiseño, que era la antigua Academia Newman. Sí, sí. Y bueno, teniendo ellos un know-how, una historia larga, un proceso y un proyecto interesante, se vinculan con la Universidad Católica Andrés Bello. Hemos logrado unas inversiones interesantes que le dan a los chicos oportunidades en cursos más cortos, mucho más rápidos, más ágiles, o en la Academia Gastronomía, que ya lleva algún tiempo, Lagars. Ahorita va a salir la primera promoción de esa academia, un año completo de formación. No es solamente formación en cocina, aunque debo subrayar, la cocina que enseñamos es cocina venezolana. Y van los mejores chefs de cada una de las regiones a tratarles de transmitir no solo un plato, sino una cultura, que creo que es importante que los chicos capten. Y bueno, junto con eso estamos tratando de formarlos en emprendimiento, manejos de negocio, finanzas, es decir, es cómo meter la universidad en un ámbito de oficio y cómo hacer que ese oficio también se nos meta en la universidad y podamos intercambiar. Padre, no sé si hace una o dos conversaciones usted nos hablaba del ajuste en algunos pensa de la universidad. Que se habían ajustado, que habían pasado de carreras de 5 años, algunas a 4 años. Pregunto, ¿cómo ha ido ese proceso? Pero además de carreras más cortas, ¿qué busca el joven bachiller el día de hoy? Fíjate, bueno, lo primero, estamos en justamente en el proceso de implementación de esos cambios. Estamos probablemente dentro de los primeros semestres de los grupos que están entrando con esa perspectiva. Son perspectivas, además, lo interesante, mucho más integradas. Creo que logramos llamar muchísimo más la atención a los chicos porque desde el primer momento ellos consiguen con que están entrando ya elementos mucho más prácticos de sus propias carreras. Volvamos, por ejemplo, al ejemplo de comunicación. Anteriormente tú tenías un proceso de formación más de cultura general, tenías estadística, entonces, claro, era mucho más libresco, mucho más de salón, y después era que venían los elementos más prácticos, entonces veías audiovisuales o prensa.
Ahorita es mucho más integrado, los chicos ven desde las distintas dimensiones cosas mucho más hechas para la praxis, sin olvidar estos otros elementos, pero tratamos de balancear mucho más el programa y lograr que efectivamente un estudiante pudiera en 4 años tener una perspectiva global, con la visión de que efectivamente lo que él tiene que hacer es mirar hacia el ámbito de posgrado. O sea, lo que tratamos de hacer es que el chico entienda que la formación es un dato mucho más permanente que el dato de yo ya tengo una licencia título, y entonces, es. bueno, ya logré como Sí. todo lo que tenía que saber en formación. No, no es así. Probablemente puedes integrarte muy rápidamente a un ámbito de posgrado que te da habilitaciones específicas para algunas áreas por especialización. Menciono, por ejemplo, en Derecho, cuando hemos hecho el programa, hemos dicho no 8 semestres, que serían 4 años, aunque lo podrían hacer, sino 9 semestres. Pero en el noveno ya ellos piensan a ver unas electivas que los van a vincular a su potencial posgrado. Entonces, claro, ya ellos Ya. están en el último semestre avanzando lo que va a ser su potencial posgrado, los ubica frente a la profesión y les permite habilitarse en áreas específicas. Qué interesante. Usted en el contacto diario que tiene, padre, en la universidad, en los pasillos, cuando se acercan, cuando usted se acerca a las aulas y conversa con los estudiantes, puede ser en cualquier área del campus, ¿qué siente de cómo ven el país? ¿Qué les preocupa? ¿Qué los ocupa a los jóvenes hoy? Yo siento que este último proceso político que estamos viviendo, en donde se están acercando las elecciones, ha generado cierto movimiento bien interesante. Mi perspectiva, primero, yo soy profesor, soy docente efectivamente de los 2 primeros semestres en la carrera de Derecho. Eso me permite acercarme a un sector, el contacto diario 2 veces por semana, de tener que dar clase, permite un conjunto de diálogos que terminan en escenas, por ejemplo, como yo recuerdo, una joven de las dos de 18 años, muy amiga las dos, pero una ha sido además nombrada presidente de mesa, cayó en esta posibilidad, ¿no? Y estaba muy emocionada. Y la otra más bien decía que ella se sentía muy chiquita para votar. Entonces, las dos conversaban en torno a su propia experiencia, teniendo la misma edad y como perspectivas distintas. Mi posición en eso fue casi como un observador que intenta comprender qué ocurre en esta interacción y cómo lo van leyendo, ¿no? Yo siento que los muchachos se movilizaron de una manera interesante para poder lograr registro electoral. Hubo movilizaciones a través de transportes, buses fueron para donde hiciera falta, los movimientos estudiantiles de las distintas universidades, pero sin duda la de la Católica en concreto, logró generar e incentivar un interés que en este momento se percibe dentro de la universidad. Yo creo que además vamos a tener un conjunto de foros que van a abrir un conjunto de temáticas asociadas justamente a este proceso electoral sin caer en el tema de los candidatos solamente, porque creo que el país va mucho más allá de eso. Además, la universidad tiene que tener una mirada más de mediano y largo plazo, colaborar con jóvenes que ya están dentro del circuito de producción del país, pero que tienen que tener esa capacidad de mirada, ¿no? Estamos conversando con el padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, siendo año de elección presidencial, sería lindo que la universidad, cualquiera, la católica en este caso, pero la universidad sea escenario de un debate electoral. ¿Tienen previsto al menos la visita de los candidatos por separado? ¿Qué tienen Todavía pensado? no nos han planteado ese tema. Okay. Yo creo que tienen que ser los candidatos quienes planteen ese tema y habría que ver bajo qué condiciones, porque tienes que lograr cierto nivel de equidad dentro de la universidad. Claro. Eso es un código fundamental, pero si no nos convertimos en partido D y esa no es la opción de una universidad. Dentro de ese marco, claro que me encantaría que pudiera ser igualito que pasó con las primarias entonces. Exacto. Hubo un debate en donde estuvieron todos los candidatos de la primaria de la oposición y eso da una oportunidad para que la universidad sea un espacio abierto y libre en donde la gente pueda hablar. Eso lo estamos necesitando profundamente en Venezuela. Total. Y creo que eso propendería hacia cierto nivel de normalización democrática, que es parte de lo que tenemos que alcanzar en este proceso. Lo que sí puedo decir en concreto es que la universidad en este momento, los chicos están en sus procesos electorales para sus centros de estudiantes y representación universitaria, y en la última charla yo les insistía en el dato de decir, miren, estas elecciones que ustedes tienen que leerlas a la luz de la elección del 28 de julio, porque en el fondo lo que ustedes hagan o dejen de hacer o como ustedes se comporten, se está hablando del país que queremos o no queremos construir. Entonces yo quiero que piensen en esos términos cuando estén en la campaña. No significa que no hay diatriba, no significa que no hay
confrontación de ideas, al contrario, ese es el proceso natural y ustedes tienen una oferta diferenciada a cada uno de ustedes y tiene que hacerla sentir al colectivo. Pero el modo con el cual tú haces esa campaña también habla del país que tú quieres construir. Sí. Y en parte eso creo que es el proceso formativo al que debemos tratar de trabajar. Hablando de campaña, en este camino hacia el 28 de julio, hacia la elección presidencial, ¿qué evaluación hacer de la campaña, de los discursos, de esto que ya van dando, formal o no? ¿Está el país en campaña? ¿Están los candidatos en campaña? Así es, el país está en campaña, eso es lo primero que es clarísimo. Por el lado del PSV, fundamentalmente uno ve al señor Diosdado Cabello yendo prácticamente prácticamente a los mismos sitios a los cuales está yendo por el lado de la oposición la señora María Corina Machado. Y bueno, se nota que hay como dos alter egos que están en este momento hablando con el público, ¿no? Y con sus respectivos partidarios. Yo creo que en el caso de la oposición hay como una suerte de narrativa política que es la épica ciudadana, la llamaría yo así. Es decir, los ciudadanos hacemos un gigantesco esfuerzo, estamos trabajando desde los que tenemos para lograr una finalidad de cambio social. Entonces, un poco esto es lo que uno siente que está haciendo como la narrativa política. Y tienes un conjunto de señales y signos que se van dando en la campaña de esta narrativa que es una épica, ¿no? Y por el lado del gobierno, yo siento que la campaña se ha centrado mucho más en lanzar como acusaciones en torno al tema del bloqueo. Entonces, es más decir, no hemos podido avanzar porque hay un bloqueo internacional promovido fundamentalmente por sectores de la oposición que no permiten que el país llegue al destino. Pero a pesar de ello, nosotros hemos hecho un gigantesco esfuerzo importante que ha permitido el desarrollo económico y entonces, bueno, hay una suerte de señalamiento de conjuntos de crecimientos que ellos consideran que han ocurrido y un poco por allí ha ido la campaña del gobierno. Amén de lo que clásicamente uno vuelve a ver, los grupos de trabajo, las estructuras organizativas y demás. ¿Qué creo yo que tendríamos que ver de aquí hacia adelante? ¿No? Bueno, una primera cosa que uno se pregunta es, más allá de estas narrativas, ¿cuál va a ser la propuesta al modelo de sociedad? ¿Y cómo vamos a lograr ver unas oportunidades de integración de una sociedad post-evento 28 de julio? Claro. Yo creo que es una cosa que hay que hablar ahorita. Eso no se habla solo después del 28 de julio. Claro. Yo creo que los dos sectores tienen que preguntarse ¿en qué sentido vamos a regresar a una normalización ciudadana y normalización democrática que termine con un conjunto de prácticas y situaciones que nos han hecho daño absolutamente a todos los ciudadanos? Esto guarda una profunda vinculación con la línea de los acuerdos de México y los acuerdos de Barbados, que parecerían sufrir una suerte de, no sé, casi como somnolencia, silencio y vuelven a reaparecer en algún otro momento. Pero creo que es importante darse cuenta que las condiciones de futuro de la sociedad venezolana penden muchísimo que se den condiciones sociales y políticas para que haya un reencuentro razonable de la sociedad. Y eso no puede perderse dentro de la campaña, es un tema de la campaña, porque de no hacerse eso, y la campaña volverse simplemente de nuevo un ejercicio de disparos de lado a lado, sin ningún tipo de horizonte, el problema es que lo que no estamos discutiendo es cómo vamos a viabilizar el país. Claro. Y una campaña política tiene que discutir fundamentalmente es cómo vamos a hacer viable a la sociedad venezolana, que no tiene escasos recursos, tiene muchísimos recursos. El problema no está en los recursos, sino en el modelo de organización de la sociedad, que no ha sido capaz de ser eficiente en el manejo del conjunto de recursos que tiene, que no son solamente, por cierto, el petrolero, ni el minero. De allí que yo siento que preguntas como, ¿qué vamos a hacer exactamente con el Parque de Guayana? ¿Cómo nos vamos a integrar? La siguiente pregunta, ¿cómo vamos a explotar el potencial agrícola y pecuario que tenemos en el país y que está relativamente abandonado y con muchísimos problemas? La siguiente pregunta, ¿cómo reactivamos las industrias, especialmente en todo el eje central del país? ¿Y qué oportunidades le vamos a dar para que efectivamente existan condiciones para que o retornen o eventualmente nuevos capitales decidan efectivamente invertir en esos procesos?
¿Cómo vamos a manejar la materia energética dentro del país? No es solamente petrolera, la materia eléctrica. Y en ese sentido, ¿cómo recuperamos el parque que permite la producción, no solamente la distribución eléctrica en residencia? Si solamente nos dedicamos a hablar de los candidatos y al puro disparo, banalizamos el ejercicio democrático. El ejercicio democrático tiene que ser un ejercicio de hacernos preguntas al fondo de cómo vamos a hacer para viabilizar el país, dándonos cuenta que si yo excluyo un sector, probablemente vamos a volver al mismo problema que tenemos, no importa cómo se llame el sector excluido. Ven, porque es interesante escuchar al padre Arturo Peraza. Padre, hay una palabra que se repite en ambas campañas, en los voceros de ambas campañas o de los candidatos con mayor opción, y esa palabra es transición. Solo que la oposición habla de una transición a la democracia y el sector oficial habla de una transición que todavía estamos andando hacia el socialismo. El país está en transición, porque esa transición pasa por lo que usted acaba de mencionar justamente, que Enrique Capriles ayer cuando conversamos del tema prefería llamar garantías más que transición. ¿Estamos en transición? Ahorita no estamos en ninguna transición en este momento. Yo sí creo que hay oportunidades de un proceso de transición si entendemos que ese proceso de transición está vinculado a un proceso de reintegración social, que no es imposición de un sector sobre otro sector. Mientras entendamos esto como yo impongo una ideología, cualquiera que ésta sea, por más brillante que sea, en contra de la otra, como mecanismo de supresión, la verdad es que el fondo de la película va a ser el mismo, porque el problema es un problema de exclusión que genera en el otro sector, sea el 20, sea el 30, sea el 10, sea el 15, a mí no me importa cuánto es el porcentaje, puede ser el 50% o hasta más, genera resistencia por miedo y falta de confianza, porque no me siento representado ni integrado. Y en ese momento usted lo que tiene es un gravísimo problema para poder avanzar. Por eso es que es clave cuando uno habla de los procesos de transición, el podernos dar cuenta que la transición fundamental es cómo hacemos una transición a, de nuevo, cierta normalización institucional, democrática, de acuerdos base, que permita a los venezolanos recuperar nuestra condición de ciudadanía. Estoy diciendo que no las tenemos. Estoy diciendo que hay un conjunto de señales en el Estado y en la sociedad venezolana que no nos están permitiendo tener esa normalización y que yo creo que fundamentalmente hacia allá tenemos que ir. Y bueno, todo depende de dos factores. Primero, evidentemente, estas elecciones del 28, pero también, y mucho más importante sin duda, ¿qué pasa después del 28 del día 29? Y cómo es que vinculamos un puente con el otro. Es decir, lleguemos al 28, un proceso electoral que sea lo más natural, normal, transparente. Eso es necesario con el debate que se requiera, pero tratemos de hacer que haya efectivamente un proceso electoral. Creo que eso es muy importante, pero tenemos en Venezuela varios años en que no tenemos esa experiencia. Lamentablemente ha sido experiencias por exclusión. Y de alguna manera necesitamos trabajar en la sociedad y en el colectivo una experiencia en donde efectivamente todos estamos incluidos en las mismas reglas de juego y aprendemos a jugar esas reglas de juego. ¿No son las mejores en este momento? No, pero están dando oportunidades y hay que aprender a abrir esa brecha para que efectivamente podamos rearmar después lo que hay que armar, que es efectivamente un proceso de acuerdo base en donde podamos integrar a la sociedad, una sociedad que está profundamente herida. La verdad es que la sociedad venezolana no ha tenido una guerra en propiedad, a Dios gracias, esperamos que no la tengamos, pero sí hemos sufrido los efectos de lo que es propio de una situación de conflicto y conflagración interna. Y lamentablemente eso genera mucha pobreza. Voltéese, por ejemplo, a recordarse la España posfranquista. Así es. O recordemos las escenas de lo que significó Chile y las heridas de lo que significó el proceso chileno. Es decir, tú puedes ir citando una y otra vez ejemplos en donde sociedades partidas en definitiva terminan en condiciones de excesiva pobreza y no tienen nada que ver con los recursos que tiene esa sociedad, sino con la incapacidad de esa sociedad de ponerse de acuerdo. Esa es la invitación que yo siento que como iglesia estamos tratando de hacer una y otra vez, a reconocernos como ciudadanos, a respetarnos en la diversidad y a poder encontrar esta ruta común que tenemos que armar.
Ojalá que llegue donde tiene que llegar ese mensaje. Gracias, Padre, por habernos acompañado esta mañana. No, un placer y que bueno que Dios nos acompañe a todos Amén. a construir democracia. Amén. El Padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Son las 7:35 minutos de la mañana. Pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.